¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente. Esta es la segunda parte de una charla que hemos denominado, y como dijimos en la otra, se lo digo ahora, que lo vamos a sorprender. Se llama COVID-19. Y usted dirá, otra vez hablando de lo mismo. Claro, que es otro aspecto que usted no lo escucha de los periodistas, no lo escucha de las instituciones públicas, no lo escucha desde el gobierno. Pero nosotros, como dijimos en la charla anterior, en la primera parte, nosotros tenemos la altísima responsabilidad de tratar temas de actualidad y dar nuestra visión de lo que entendemos e interpretamos que está sucediendo y tenemos que decirlo. Decíamos que el COVID, hablando algunas preguntas, decíamos, o pensando, conspiración, y hay mucho en esto, usted puede investigar, nosotros no lo vamos a desarrollar, algo lo tocamos antes. ¿Dónde se origina? Esa era otra pregunta que hacíamos, ¿dónde se origina? Después, afectaciones, y hablamos de lo físico. Hicimos varias consideraciones, estuvimos hablando acerca de recomendaciones, que hay que cuidarse, usar mascarilla, quedarse en casa todo lo que se pueda. Si vamos a salir al aire libre, tener la precaución de estar en una distancia de 1,5 metros con las demás personas, etcétera, etcétera. Todos esos cuidados que ya lo sabemos, que usted lo escuchó tantas veces, pero que entendíamos que como personas puestas por Dios para ser de alguna forma referentes, las tenemos que resaltar y repasar. Daños, ¿quiénes son afectados? Las personas mayores, personas que tienen algunas disposiciones que ya con unas patologías, que usted ya también lo sabe, diabetes, problemas respiratorios, son las que más se tienen que cuidar. Luego hablamos, eso tiene que ver con lo físico, luego hablamos de lo mental, que de algo también sabemos, no somos psiquiatras, pero sí sabemos porque la mente está dentro del alma y es nuestro trabajo, ahí es donde trabaja el pastor, en el alma. Fundamentalmente sabemos del espíritu, pero el espíritu, ¿quién trabaja? Es Dios. Dios es el que se encarga porque Dios es espíritu, es de su esencia de lo que estamos hablando. Entonces ahí es donde Dios trabaja y nosotros lo que hacemos es orar y decir, Señor, trabaja tranquilo. Yo tengo un amigo pastor que decía eso, bueno, cuando le preguntaban, ¿y cómo va tal cosa? Y él decía, Dios está trabajando en eso, como diciendo, yo ya hice lo que tenía que hacer, después oré, se lo entregué a Dios y ahora a esperar. Dios está trabajando, Dios lo está haciendo. Bueno, en el tema del alma, que ahí sí es donde nosotros trabajamos, están la mente, están las emociones, está la voluntad, toda esa parte que nos hace distinto al otro. Son esos que nos caracteriza, que podemos identificarlo, decir, mira, aquel es fulano, sí, así. Todo eso que la mayoría de nosotros conocemos. Luego avanzamos y hablamos que el tema del aislamiento, que Dios nos creó para ser sociales o sociables, estar encerrado nos afecta, obviamente. Yo escuchaba a un infectólogo que él decía, y científico, que él decía, ojo con estar solamente 100% atento al COVID, que no le quitamos todo el daño que pueda hacer, ni la importancia dañina que tiene, pero decía, hay otra enfermedad que hay que cuidar. El que tiene diabetes tiene que cuidarse y tiene que tratar o tener que tener sus consultas. Y fundamentalmente, decía este hombre hasta en forma, en un lenguaje que todos lo podemos entender, decíamos, no sea que una vez que esto termine, porque algún momento va a terminar, pero que estemos todos locos. Entonces también hay que cuidar la mente, hay que cuidar aquello que nos hace tan personales o tan distintos, tan individuales. Entonces, todo esto usted ya lo escuchó, ya lo dijimos en la parte anterior, y luego hicimos la introducción de lo que sí, como iglesia, nosotros tenemos la altísima responsabilidad, que es lo espiritual. Y de eso sí usted no lo va a escuchar en el periodismo, no lo va a escuchar en los gobiernos, por lo menos en los nuestros o en los de la región. Puede ser que algunos países sí, hay países que son con una tendencia de búsqueda de Dios, o por lo menos abiertos, o sus gobernantes son abiertos a la existencia de Dios y a la manifestación de Dios y a la participación de Dios. Una cosa es una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios y darle participación en nuestra vida y estar en comunión con Él. Son cosas muy diferentes. Entonces vamos a entrar medio directo. En Hechos capítulo 1
el que escribe el libro de Lucas, que es el doctor Lucas, luego va a escribir Hechos. El libro de los Hechos tiene que ver con la fundación de la iglesia, la historia de los primeros cristianos, cómo se fue formando la iglesia, esa iglesia misionera, predicadora, formadora de personas, de familias, de pueblos, de naciones. Entonces, cuando Jesús había muerto, resucita. Este es el milagro mayor. Si nosotros no predicamos esto y no lo creemos, hermanos o queridos amigos, entonces todo lo demás no tiene nada que ver. Todo lo demás cae por su propio peso. Entonces Jesús murió, o sea, vivió, murió y resucitó. Eso es lo que lo hace distinto a Jesús a cualquier persona del planeta. Una vez alguien se acerca a un teólogo y le dice, estoy por crear una religión. Y le dijo, mira, es muy fácil crear una religión. ¿Cómo que es muy fácil? Sí, mira, tenés que primero crear algunos estatutos, algunos sistemas de vida. Dice, luego vivirlos, predicarlos, luego morir por ellos, dejarte que te maten por esos principios y al tercer día resucitar. Es bien fácil. El otro dice, no me parece tan fácil. Bueno, eso hizo Jesús. Por eso Jesús es distinto. Por eso Jesús no es una religión. Jesús es un ser vivo, es Dios mismo, que está para brindarnos su ayuda. Primero la salvación eterna, que muchas veces nosotros descuidamos estos temas y nos volvemos muy temporales, aún los pastores, aún las propias iglesias. Nos ayornamos tanto a la conformidad o al confort de hoy día que nos vamos olvidando de algunos viejos temas que Jesús planteó. Cuando Jesús resucita y está planteando a sus discípulos el continuar de la iglesia o el empezar de la iglesia, que Jesús la estaba fundando, ahí sale uno y le dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús, todos sabemos, era judío. Él vino como un gran libertador, se presentó como el Salvador. Y todos pensaron que era alguien que iba a traer la libertad de Israel, que iba a vencer al imperio romano, que iba a ser un gran luchador, alguien que iba a conducir a la guerra, a la liberación, a la libertad, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Para empezar con el COVID-19 y esta prédica y la parte espiritual. No hay dudas que esto empezó en el propio infierno. ¿Habrá conspiración? Lo crearon, no voy a decir nombre ni naciones, fulano, mengano, sultano. Yo no lo sé, no lo voy a investigar, no es mi tarea, no soy un periodista de esa investigación, no sé. Hay teorías, hay gente que lo dice, usted lo habrá escuchado y si no, búsquelo, que está todo al alcance de la mano. Pero sí es mi responsabilidad decir lo que creo como hombre de Dios. Y creo que esto vino para entretener al planeta y distraerlo de los verdaderos propósitos de la iglesia, de esto que Jesús dijo acá en el primer capítulo del libro de los Hechos. Satanás tuvo varias instancias en la historia de la humanidad. Al principio, luego en la segunda oportunidad que Dios le da a los seres humanos, a través de la historia de Noé, cuando aparece más tarde Abraham. Cuando Jesús va a nacer, y podía pasar el resto de la historia muchas instancias, pero vayamos ya al nacimiento de Jesús. Algo estaba sucediendo en el cosmos. Jesús venía. Había una mujer que ya estaba preparada, una mujer llamada María, desposada, y ahí aparece un ángel y le habla a María que ella iba a concebir y que iba a tener un hijo. Y ella dijo, ¿cómo va a ser si yo no conozco varón y mi esposo todavía no nos casamos? Yo todavía no estoy con él. Y el ángel le dice, lo que vas a concebir es del Espíritu, dice, y es algo que nadie ha visto ni nadie verá porque es algo distinto. Y así aconteció. El ángel le tuvo que aparecer a José para explicarle, para que le creyera a María. Si esto usted no lo puede digerir, tiene que pedirle ayuda a Dios, porque esto viene por revelación. Nadie en su sano juicio
puede creer que esto puede acontecer. En la ciencia no puede creer esto. No se puede probar científicamente. Pero ¿cómo se puede probar? Que si esto es verdad, todo lo demás de Jesús es verdad. Toda la historia que lleva la iglesia de 2000 años es verdad. Y la eternidad es verdad. Y el día del juicio final es verdad. Los demonios son verdad. Los ángeles son verdad. Satanás es verdad. Entonces Jesucristo tuvo que tener ese nacimiento para ser diferente, para ser un ser humano, pero distinto a los demás. Ahí usted puede seguir las historias, pero pasaron los días, los meses, y va a tener a María su bebé. Y ahí aparecen varias instancias en el cosmos, ángeles que le aparecen unos pastores que estaban en el campo pastoreando su rebaño. Pero también aparece uno llamado sabio, otro le dicen magos, para hablar con Herodes. Le dice, sabemos porque hay señales de que van a ser el rey. Y este dice, ¿cómo el rey? Si el rey soy yo. Sí, así lo dice la profecía, nosotros somos estudiosos del tema en algún lugar. Y Herodes le dice, bueno, vayan, investiguen, y si lo encuentran, viene y me dicen dónde está, porque yo también quiero ir a adorarle, a conocerle. Obviamente que lo que este hombre tenía era otra cosa. Por eso cuando Jesús nace, tiene que un ángel avisarle a José que se vaya a Egipto, porque corría peligro. Cuando Herodes, esperando a aquellos seres o personas ilustres que podían venir a explicarle dónde estaba el rey o el futuro rey, desaparecen, se van, y esta es la preocupación que hace. Manda a matar todos los niños menores de 2 años para asegurarse que iba a matar a Jesús. Ahí obviamente no era Herodes, era Satanás a través de un plan diabólico, obviamente, para destrucción de la iglesia, porque el gran enemigo de Satanás es la iglesia. Porque la iglesia es la que marca el rumbo del planeta, el rumbo, diría yo hasta con un poco de soberbia, del universo. La iglesia es la que hace la diferencia. Entonces ha habido varias instancias, y a mí se me va el tiempo para desarrollar algunas otras. En toda la historia conocida ha habido varias instancias de intervenciones diabólicas para detener la marcha de la iglesia. Usted sabrá de unas cuantas, yo sé de otras, y podíamos pasar horas contándolas. Pero vamos a hablar de esta, la de nuestra, la de hoy, que es un virus pequeñito, no lo podemos ver a simple vista, que se llama COVID-19, pero que de alguna manera paró el planeta. Lo paró, pero juntamente paró la iglesia. Cuando Jesús le habla esto a los discípulos, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, uno de los grandes propósitos de la iglesia es evangelizar. Y ahí es donde Satanás detuvo a la iglesia, porque la paró. El que iba a hacer una campaña, nosotros teníamos prevista una campaña, un evangelista internacional, no la pudimos hacer. El otro iba a predicar a la plaza, el otro a la playa, el otro reuniones caseras, el otro de distintas maneras. Y eso está parado, solamente la radio, la televisión, los medios de comunicación, medios escritos, se ha podido hacer algo. Pero no de la forma y la manera que se venía. Entonces, obviamente, hay detrás de esto un pensamiento diabólico. Hay gente que incluso dispara al más su mente y dicen, hay una preparación para el anticristo y todo lo demás. Yo no digo que no digo que sí, pero hay gente estudiosa de estos temas que ya están como olfateando todo esto y como diciendo, ya hay una preparación mundial para la aparición de esta persona que fue muy bien descrita en la Biblia para los últimos tiempos. Pero ¿qué de hoy? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Yo creo que la iglesia va a tener que tomar decisiones, entre ellas empezar a juntarse con ese distanciamiento social. Tal vez tendrá que sentarse cada 2 butacas, hacer 3 reuniones por día y venir grupos más pequeños, no sé. Pero sí tendrá que tomar decisiones y no va a pasar mucho
que ya en algunos lugares la están tomando. Yo ya escuché altas autoridades de la Iglesia Católica, ya lo están pensando, hay iglesias evangélicas que también. ¿Por qué? Porque entendemos que la parte emocional y fundamentalmente la espiritual es lo que va de alguna forma a robustecer a aquellos seres humanos para combatir esta pandemia. Ojalá la ciencia llegue a tiempo y Dios despierte a los científicos, les dé sabiduría para que encuentren las vacunas. Pero hoy la iglesia no puede estar sentada esperando que esto acontezca, porque se habla de varios meses, se habla hasta tal vez de un año más. Pero hoy la iglesia puede tomar una autoridad y juntarse con alguno y decir, bueno, vamos a orar aunque sea 2, 3 metros de distancia, pero vamos a empezar a clamar juntos, porque esto tiene que terminarse. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que seguir marchando. No hay nada que la detenga. No hay ningún Satanás, ningún diablo que pueda detener la marcha de la iglesia, porque la iglesia está protegida por el Señor. Y entre sus grandes cometidos de la iglesia es la evangelización. Yo hoy tal vez lo esté haciendo a través de este medio. Tal vez tú que lo estás viendo nunca escuchaste hablar del evangelio. Pero hay otra gran parte que tiene que ver con la iglesia, que es la edificación. La iglesia tiene 2 altísimos propósitos. El primero, evangelizar, y el segundo, edificar. Nosotros no solo tenemos que conocer que Dios está, creer, entregar nuestra vida a Jesús, creer que Él murió por nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir la salvación eterna. Esa es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino para ir a Dios. Ese es el comienzo. Pero luego hay un caminar, luego hay un desarrollo. Las personas no pueden quedarse con una ABC en la cabeza del evangelio y creer que ahí está todo. Dice, yo ya leí el libro de Juan y me alcanza. Yo creo que hay altísimos propósitos para cada uno, incluso para ti, para que tú encuentres ese propósito y puedas desarrollarte como persona, como familia, ser alguien que alcance aquello que Dios colocó para ti, que te eleves, que alcance las alturas que Dios tiene para ti. Pero si nosotros no entendemos que esto también tiene un componente espiritual, la iglesia se va a ir ayornando a este sistema, como ya le han llamado la nueva normalidad. Y nos vamos a ir ayornando y vamos a ir perdiendo de vista que nuestro propósito de vivir en este planeta es para guerrear contra Satanás y sus pensamientos y con todas aquellas y todos sus demonios que quieren frenar la obra de Dios, que no lo van a poder. Pero la iglesia va a entrar como haciendo la plancha, diciendo, bueno, estamos como en un gran recreo. Arriba, iglesia. Es un tiempo de decir, acá estamos. Y vamos a redoblar los esfuerzos, y vamos a orar, y vamos a ayunar, y vamos a clamar, porque esto se termina. Y va a continuar la marcha de la iglesia, y va a continuar la edificación, y va a continuar el llegar a los jóvenes, que hoy tal vez están más desorientados que nunca. La iglesia tiene esa altísima responsabilidad. Tenemos que llegar a todas partes, pero fundamentalmente a aquellos que no conocen a Dios. Pero aquellos que una vez entran, los tenemos que edificar. Y una gran tarea que tiene la iglesia es la coinonía, es la comunión, es la amistad, es el protegernos, el estar juntos, el congregarnos. Es parte de la esencia de los cristianos. Por eso yo le decía en la primera parte, me contaba a mi hijo la experiencia. Yo en la otra ocasión dije que era alguien muy cercano. Era mi propio hijo, que se encontró con una hermana de nuestra iglesia, que hacía tiempo que no se veían. Y bueno, se emocionaron los dos, porque yo estoy seguro que en el momento que volvamos a encontrarnos con algunos que no nos vemos hace tiempo, nos vamos a emocionar mucho. ¿Por qué? Porque son años de amor, años de amistad, de protegernos, de estar cinchando unos con otros, de que cuando uno está enfermo el otro está orando o va a verle o va a cubrirlo o hacer alguna actividad para ayudarle. Son años de estar cinchando juntos, de protegernos. Entonces el coronavirus no podrá frenarnos. Y en el nombre de Jesús, coronavirus, te estoy hablando a ti, virus que has nacido del infierno, te estamos derrotando en el nombre de Jesús. Y a partir de este momento la iglesia se pone de pie en victoria para decir, con Cristo se puede, con Cristo es mejor y vamos arriba. El Señor está con todos nosotros. Dios te bendiga y será hasta la próxima.